Entonces, bien, esta es la segunda parte, le decía, de los temas que vimos la clase pasada. Eh, un poco de resumen de lo que vimos. Básicamente, bueno, planteamos la forma de analizar relaciones entre variables y vimos distintas formas y nos centramos en lo que se conoce como regresión lineal para el caso de que tengamos variables que son cuantitativas continuas, ¿sí? Y la idea básicamente es plantear o resolver, obtener cuál es la recta de ajustamiento lineal, una función lineal que mejor explica el comportamiento de una serie de variables, ¿sí? Entonces teníamos un diagrama de dispersión, le llamábamos a esta gráfica, le llamamos diagrama de dispersión, que es lo primero que tenemos que armar para ver si es procedente o no utilizar una regresión lineal. Vimos que hay casos de siempre podemos construir un diagrama de dispersión y ver si efectivamente se puede ajustar una función lineal o es mejor ajustar otra función, una función no lineal, o simplemente ver que no hay relación, ¿no es cierto? Eh, y en función de eso, bueno, habíamos definido que las distancias que existían entre los puntos y esa función lineal era lo que denominábamos residuo. Y, y la idea es tratar de minimizar esos residuos, pero al cuadrado. De ahí sale el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, algo que ustedes ya conocen, pero bueno, lo vimos tratando de darle un tinte más estadístico. Básicamente, bueno, planteamos la ecuación de la recta. Acuérdense que estos pares de puntos x y sub i son los que ustedes obtienen empíricamente, o sea, generalmente se toma para determinados valores de x sub i que ustedes lo pueden proponer y observan cuál es la relación o la medida de la variable y sub i que tienen en consideración en este punto, por ejemplo. Esa medida o ese valor de la variable y sub i es algo empírico, ¿no es cierto? Entonces se le conoce como valor empírico de la variable. Mientras que esto, que es el valor que ustedes obtienen para ese mismo x sub i, pero en la función lineal, es el valor teórico, ¿no es cierto?, de la variable. Y la idea es utilizar el método de los mínimos cuadrados para minimizar la sumatoria de esas distancias al cuadrado. Planteando todo eso, vimos que llegábamos a dos ecuaciones. Esta que está acá es lo que se conoce como primera ecuación normal de Gauss, y esta otra es la segunda ecuación normal de Gauss, que básicamente la obteníamos empezando con el método de minimización, o sea, obteniendo la primera derivada para esta función. En realidad, esta función dentro de lo que queríamos minimizar, ¿no es cierto?, que era y sub i menos esa función al cuadrado. Entonces minimizábamos esa función de RSS y obteníamos estas dos funciones o ecuaciones, que era la primera ecuación normal de Gauss y la segunda. En función de eso planteábamos el determinante, que un poco hablábamos hoy al comienzo de la clase, y nos permitía obtener los valores de A1 y B sub 1, que son los parámetros que nos dan, nos fijan la ecuación, ¿no es cierto?, de la línea recta. En el caso que estábamos hablando A1K, y la pendiente, si esto es beta, la pendiente de esa línea recta estaba A por B1. Entonces, teniendo A1 y B1 determinados, ya podíamos construir nuestra función lineal. Y demostramos que efectivamente estos valores de A1 y B1 minimizan esos residuos al cuadrado, utilizando, bueno, el determinante de Lesiano, y simplemente eso, es como una especie de repaso de esto. Después vimos que eh, hay una forma más simple de calcular los parámetros de la recta de ajustamiento lineal, que básicamente se basan en la estrategia de decir, yo puedo construir una variable que llamamos x minúscula sub i, como la diferencia entre las x y
con su media. Y al hacer esto, la idea detrás de esto es que se nos anulen las sumatorias de x sub i. Que nosotros habíamos visto, demostramos una de las propiedades de la media aritmética, era básicamente demostrar que esto es cero siempre. Entonces, utilizando ese artilugio, nuestras ecuaciones normales de Gauss, en este caso acá se las escribí de nuevo, esta es la primera, y esta es la segunda ecuación normal de Gauss. Fíjense que toda esta parte es exactamente la misma que pueden ver arriba, en esta parte. Lo único que tienen que cambiar es, en lugar de que aparezca x mayúscula, aparezca x minúscula, y lo mismo pasa con la segunda ecuación normal de Gauss, ¿sí? Es exactamente lo mismo que tienen acá, con la misma salvedad, ¿no es cierto? Lo que ganamos con eso es que esta parte se nos va a anular, y esta parte se nos va a anular. Básicamente es lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros podemos obtener esta expresión para el parámetro A'1, o sea, le habíamos puesto una prima acá para diferenciar de la ecuación original, o sea, la ecuación original, también habíamos hablado de eso, tiene esta pinta, es la misma función lineal, por eso la I sombrero es exactamente la misma, pero estamos trabajando con sistemas de eje coordenados distintos. Entonces, en este caso, en la original estamos trabajando con el sistema de coordenado X mayúscula, Y mayúscula, y en el método abreviado con X minúscula, Y mayúscula. Que pasa lo que está en el gráfico de acá, ¿no es cierto? Pasamos de tener centrado en 0, en el origen, a un sistema de ejes coordenados que está centrado en la media aritmética de X. Eso hace que tengamos dos valores de A1, el original y el A', y vimos que ese parámetro es el único que se modifica, la pendiente permanece inalterada, lógicamente. Entonces, les decía, ese cambio lo que hacía es que nosotros, por ejemplo, podíamos determinar la ordenada en el origen de una forma muy fácil. Habíamos demostrado que es ', a la media aritmética de I. No había necesidad de armar toda esta ecuación que tenemos acá para A1. Y B' lo podíamos despejar también fácilmente, nos quedaba esta expresión que está acá, al final. Algo que lo vamos a ver ahora en detalle, lo vamos a hacer y lo vamos a aplicar, pero ya que estamos acá, fíjense que esta ecuación, se la voy a escribir acá, B'1, que está escrita con la I mayúscula, X minúscula, sobre X minúscula al cuadrado. Si nosotros hacemos lo mismo que hicimos con X para I, o sea, decimos, vamos a armar una I minúscula, tal que va a ser la I mayúscula menos la media. Fíjense que podríamos despejar acá I mayúscula y nos va a quedar, si hacemos eso, I minúscula más la media aritmética de X. Si yo reemplazo esto en esta ecuación, fíjense que nos va a quedar la sumatoria de I minúscula más la media aritmética por X sub I sobre sumatoria de X sub I cuadrado. Ustedes se podrán dar cuenta que si multiplicamos xy por ambos términos, hay una parte que nos va a quedar I minúscula, X minúscula, sobre sumatoria de X y minúscula al cuadrado, pero la otra parte, fíjense que nos va a quedar sumatoria de X sub I por la media aritmética. La media aritmética la podemos sacar fuera del operador, o sea que nos va a quedar la media aritmética multiplicada por la sumatoria de X sub I. Nuevamente, sumatoria de X sub I, vimos que es igual a 0, o sea que ese término es 0. O sea que esta expresión que está acá, la podemos escribir con I mayúscula, la podemos escribir también con I minúscula. Y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a utilizar, pero simplemente porque ya lo teníamos a mano, entonces se los aclaro. Todo muy lindo hasta acá, vimos que A' es fácil de calcular, B' también, o más fácil que las originales, pero esos no son los coeficientes originales, salvo la pendiente, como dijimos, que eso no se cambia, la pendiente se mantiene exactamente igual. Pero si nosotros quisiéramos construir la función lineal con el sistema viejo, original, de los ejes coordenados,
lo que tendríamos que hacer es hacer este pasaje que está acá, ¿sí? Que es simplemente, lo vimos la clase pasada, hacer iguales estas dos funciones que están acá. O sea, la función de la recta es la misma, entonces haciendo uso de esa igualdad podemos obtener esta otra expresión. Igual, profe, la recta sería la misma, ¿no? Perdón que lo interrumpa. Sí, sí, claro, por eso. Idéntica, solamente, La recta es, bueno, la recta es exactamente la misma. Por eso, en las dos expresiones, fíjense que, eso yo les hago hincapié, esta expresión, esta función acá es exactamente la misma que esta. Más allá de que tengamos distintos parámetros y la variable independiente sea distinta. Pero la función que le va a quedar tiene que ser la misma recta. Lo que modifica este método abreviado simplemente es el sistema de eje coordenado. Entonces, si ustedes utilizan el sistema de eje coordenados original, van a tener que trabajar con A1 tal cual está acá y B1 tal cual está acá. Si trabajan con el método abreviado, ustedes mueven el sistema de eje coordenados y eso hace que tengan que recalcular los coeficientes si ustedes quieren graficar la función lineal en ese sistema de ejes coordenados. Si no quieren graficar en ese sistema nuevo, pueden hacerlo en el viejo, simplemente utilizando esta conversión que está acá. La pendiente no es necesario convertirla, porque es la misma, pero una vez que tenemos hallada A'1, si yo quiero obtener A1, tengo que utilizar esta otra ecuación que está acá. ¿Sí? La función es exactamente la misma. Bien, usando eso que habíamos visto en la clase pasada, nos quedaba algo colgado de los temas. Básicamente esto es más de lo mismo. Simplemente lo que quiero que tengan en cuenta acá es que puede ocurrir la necesidad o bien podemos plantear el problema desde otro punto de vista y es el de invertir la dependencia. Entonces, nosotros acá trabajamos con una función. Todo lo que hicimos anteriormente es una función que nos permitía obtener valores teóricos de i en función de x sub i. X sub i era el valor en las abscisas. Pero podemos plantearlo como una función de x, una función de i en x. O sea, tomar ahora el eje de ordenadas como nuestra variable independiente, ¿sí? Eso hace de que nosotros podamos construir otra línea recta. Y hay algo que vale la pena aclarar en este punto. Como estamos trabajando con la misma cantidad de puntos y son los mismos puntos, nos podría llegar a caer la pregunta de decir por qué es una línea recta distinta si los puntos no se modifican. Y acá viene el tema de la minimización de los residuos. Acuérdense que cuando nosotros trabajábamos con esta función, con la función de i en f de x, lo que estamos haciendo es minimizar estos residuos que están acá, que es la distancia entre los valores empíricos con los valores teóricos, al cuadrado, ¿no es cierto? Mientras que si nosotros invertimos el punto de vista, lo que vamos a estar haciendo es minimizar los residuos de los valores empíricos, pero ahora de x, que van a estar acá, con respecto a los valores teóricos de x, que ahora van a estar acá. ¿Sí? O sea que nosotros fijamos i ahora, venimos, este es nuestro punto empírico, lo tenemos de la medición que estamos haciendo, y nuestra función que minimiza ese residuo nos estaría dando esta distancia que está acá, que sería x sub i menos x sub i teórico, ¿sí? En este caso teníamos i sub i menos i sub i teórico. Entonces, estamos minimizando distancias distintas y eso hace que aparezcan dos funciones lineales, ¿sí? El resto, el planteo es exactamente lo mismo que hicimos con i en función de x. Lo único que vamos a hacer es invertir el orden. O sea, ahora nuestra función es x, nuestra variable teórica. Le vamos a cambiar el nombre para no confundirnos. Ahora vamos a llamar A2 a la distancia donde va a cortar ahora en ordenadas, con las ordenadas invertidas. B2 va a ser la pendiente por nuestra variable independiente, ¿no es cierto? Que pasa a ser i sub i.
Y podemos hacer uso de todo lo que vimos en la clase pasada, el método abreviado, ahora lo llamamos A'2 más B'2 para diferenciarlo. Y acá lo que hicimos fue lo que les había dicho anteriormente, hicimos esto, y subí menos la media, y eso hace que después la primera y segunda ecuación normal de Gauss, fíjense que acá está, lo hemos escrito de nuevo, pero ya con las X y la Y cambiada, nuevamente nos va a reducir bastante el trabajo haciendo esta conversión acá. Nuevamente vamos a llegar a la conclusión, si hacemos todo el mismo trabajito que hicimos la clase pasada, vamos a llegar a la conclusión de que A'2 no es otra cosa que la media aritmética de X, y que B'2 vamos a tener una ecuación muy parecida a la que vimos anteriormente. Si vamos a la filmina anterior, fíjense que teníamos la sumatoria de las I mayúsculas por las X minúsculas sobre la sumatoria de las X al cuadrado sub I. Y acá tenemos algo parecido. En lugar de las I mayúsculas van a ser las X mayúsculas, en lugar de las X minúsculas las I minúsculas, y abajo lo mismo. En lugar de las X al cuadrado van a estar las I al cuadrado. La misma salvedad que hicimos anteriormente. Esto es para un sistema de G coordenados que ahora se va a transportar a la media aritmética de I. Con lo cual, si nosotros queremos volver al sistema de G coordenados original, la pendiente no se modifica, se mantiene exactamente igual a lo anterior, mientras que sí se va a modificar el valor de A sub 2, ¿cierto? Pero bueno, nuevamente la ecuación es muy similar a la anterior. Fíjense que acá teníamos la media aritmética en la anterior de I, y acá teníamos la media aritmética de X, ahora se cambiaron de lugar, y obviamente la pendiente es distinta, ¿sí? Porque estamos trabajando con la X en función de Y. Algo que se puede ver rápidamente y visualmente, gráficamente lo habíamos visto, es que si nosotros tenemos esta ecuación acá, fíjense que podemos llegar a la conclusión de que la media aritmética de X es A2 más B'2, que es igual a B2 por la media aritmética de Y. Y si ustedes toman la ecuación que correspondía a Y en función de X, y hacen el mismo trabajo, o sea, escriben, pasan la media aritmética, o sea, estamos acá, pasamos esta media acá, perdón, en realidad pasamos este término que está acá al otro lado, y nos queda la media aritmética sola, hacemos el mismo trabajito, fíjense que nos va a quedar algo así, A1 más B1 por la media aritmética. Significa que ambas rectas pasan por el mismo punto, y ese mismo punto es el punto de coordenadas media aritmética de X, media aritmética de Y. ¿Sí? Eso está demostrado si ustedes observan esas dos ecuaciones. Entonces, siempre que tengamos un diagrama de dispersión donde se pueda hacer un ajustamiento lineal, es factible hacer este tipo de construcciones, y vamos a tener dos rectas. Particularmente va a pasar que si no hay correlación lineal, esas rectas van a tratar de cruzarse a 90 grados. ¿Sí? Otra cosa que es posible ver gráficamente, que esas dos ecuaciones van a tener siempre la misma pendiente. O sea que si tenemos una relación inversa, o sea, si se da este caso, igual vamos a volver sobre eso, pero simplemente ya que estamos parados acá, si tenemos este caso, es una relación inversa, pero ambas rectas van a tener la misma pendiente. Y lo vamos a mostrar eso más adelante.